El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo ya han pasado 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Escuchamos el pasaje de los discípulos de Emaús. Emaús quedaba como a unos 11 kilómetros, lo escuchamos en el Evangelio, como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es una ciudad que todavía existe, ya no se llama Emaús, ahora se llama Nicópolis. Todavía existe, pero ya no tiene el mismo nombre. Y aquí encontramos entre estos discípulos de Emaús, solamente se nos dice el nombre de uno, que fue Cleofás. Cleofás también está identificado como Alfeo. Quiere decir que entonces él es uno de los discípulos de Emaús, pero la tradición nos dice que era hermano, pero él dice en la tradición que era primo de San José, el esposo de la Virgen María. Primo de San José. Era también papá de Santiago Menor.
porque había dos Santiagos en el grupo de los apóstoles, Santiago Mayor y Santiago Menor. Él era el papá de Santiago Menor, uno de los apóstoles, y por lo tanto primo de Jesús, que también algunos han afirmado que era hermano de Jesús, pero aquí vemos claro que era un primo de Jesús. Aunque Cleofás no era de los apóstoles, Cleofás no formaba parte de los apóstoles, sí formaba parte del grupo íntimo de los que estaban muy cerca de Jesús. Por eso dice, unos de nosotros fueron allá, de nosotros, porque él formaba parte de ese círculo, pero no de los apóstoles, no era un apóstol, pero sí un seguidor cercano de Jesús, y se le venera como testigo de Jesús resucitado. Se le venera en la iglesia. El 25 de septiembre se venera a San Cleofás, discípulo de Emaús. Y le dicen los discípulos, Jesús les va explicando por el camino, les va hablando de las profecías. Le dicen cuando van llegando a Emaús, Jesús hace como que va a pasar de largo, y ellos le dicen, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo, la noche está cayendo. Aquí hay dos elementos que nosotros no alcanzamos a ver tan fácilmente, porque en nuestra cultura no son tan importantes, pero en aquella cultura sí eran muy importantes. La hospitalidad, pero una hospitalidad que prácticamente obligaba a la otra persona a quedarse. Prácticamente le obligaba para que la persona sintiera la confianza de poder quedarse en esa casa. Por eso le insisten a Jesús, quédate. No solamente le dijeron, te invitamos a quedarte, la noche está cayendo, se pone feo el camino, es de noche, es más fácil que haya asaltos, que quédate con nosotros. Entonces aquí está la hospitalidad, que es un elemento importante del que vamos a hablar hoy. La hospitalidad propia de todo el pueblo de Israel. Segunda cosa que aquí también está, es ese deseo inconsciente de los discípulos de seguir escuchando a Jesús. Les ardía el corazón, pero no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta, toda su atención estaba puesta en las palabras de Jesús, y esas palabras de Jesús hacían que les ardiera el corazón. Entonces hay un deseo inconsciente de seguir escuchándolo. Aparte de la hospitalidad, el deseo ardiente de estarlo escuchando. Esta hospitalidad la encontramos desde el principio del pueblo de Israel. La encontramos en Abraham. Cuando Abraham, Dios le pide salir de su pueblo, Ur de Caldea, le pide salir y lo lleva a las tierras de Palestina. Ahora le llamamos esos lugares Palestina, y le dice, estas tierras se las voy a dar a tu descendencia. Le dice él, estas tierras se las voy a dar a tu descendencia, pero mientras, pues a él solo no. ¿Qué iba a hacer él con unas tierras si no tenía ni manera de estar ahí, de protegerlas, ni de nada? Y entonces está viviendo por eso en casas de campaña en el desierto. Y estando en el Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 18, vemos que vienen tres personajes. Algunos dicen que pudieron ser ángeles, y otros dicen que puede ser la Santísima Trinidad, que se acerca a él. Él ve que vienen por el camino, no que vienen a su casa, que vienen por el camino. Y entonces sale al encuentro de ellos, se postra delante de ellos. Por eso muchos dicen que reconoció que era la Santísima Trinidad. Se postró, pero no se sabe a ciencia cierta. Se postra delante de ellos y les dice, Señor mío, no señores míos, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. La hospitalidad. Vean la hospitalidad, cómo la ofrece Abraham.
permíteme que te traiga un poco de agua para que tomes, para que descanses bajo la sombra del árbol, mientras te voy a traer algo de comer para que te fortalezcas nuevamente, y después agua para los pies. Era parte de la hospitalidad, porque como es desierto y no había camiones y no había motocicletas ni nada de esto, entonces toda la gente caminaba en el desierto, caminaba mucho para ir a ciertos lugares, a cualquier lugar que quisieran ir, todo era caminando, y caminar en el desierto por el polvo y el calor se le hinchan a uno los pies. Bueno, yo siempre los traigo hinchados, ¿verdad? Pero se le hinchan los pies. Entonces, parte de la hospitalidad consistía en ofrecerles agua para que se lavaran los pies. Los que tenían sirvientes o esclavos, ellos eran los que se agachaban y les lavaban los pies a los que acababan de llegar. Y les dice, y después de que hayan comido y todo, pueden seguir su camino. Entonces pueden seguir. Fíjense esta hospitalidad tan fuerte de Abraham, pero vean lo que ocasiona la hospitalidad, lo que provoca, a lo que nos lleva a una hospitalidad fuerte en nuestro corazón. Ya antes de irse, estos personajes voltean y le dicen a Abraham, el próximo año, por estas fechas, tu esposa va a estar cargando un hijo. ¿Qué iba a ser de ellos? Pero Abraham ya tenía 90 años, más de 90 años. Se cree que tuvo a su hijo a los 100 años. Por eso es que Sara se va a reír, porque él de 100 años, Sara un poco menos que él, por eso se va a reír. Pero estos personajes, que no sabemos quiénes eran exactamente, le dicen, dentro de un año, un hijo tuyo. Él ya tenía un hijo con la esclava, pero no tenía un hijo con la esposa, la mujer que él amaba. La hospitalidad termina provocando la promesa de un hijo. Vean qué importante es la hospitalidad. Ser hospitalarios con los que nos rodean. Igual lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. La hospitalidad de los discípulos de Emaús hace que terminen reconociéndolo. Se les abren los ojos y lo reconocen. Jesús había caminado con ellos y ellos no se habían dado cuenta hasta que tienen un acto de amor en la modalidad de la hospitalidad. Hasta ese momento se les abren los ojos a ellos y viene el cambio, tanto en Abraham como en ellos. Abraham traía cargando el dolor de no poder tener un hijo con su esposa, con Sara, la esposa que amaba tanto, y estos discípulos estaban desanimadísimos ya, deprimidos, y ahora en la hospitalidad que brindan ellos los hace que toda su vida dé un giro y cambien de la tristeza a la felicidad. De la tristeza a la felicidad, de los dos, y por lo tanto eso también puede suceder con nosotros, sucedería también con nosotros, aunque tenemos que ser conscientes que vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles donde a veces no es muy prudente abrir las puertas de nuestra casa a personas que no conocemos. Si ahorita tenemos que cuidarnos hasta de los que conocemos, de los de la misma familia, tenemos que cuidarnos, más tenemos que cuidarnos de los que no conocemos, de los que no sabemos. Tal vez sean personas que tengan necesidades reales y también tengan una buena intención, pero nosotros no somos capaces todavía de discernirlo tan fácilmente esto. Entonces no es tan fácil, pero la hospitalidad no solamente es que le abramos nuestras casas y se duerman, que no se puede, casi en la mayoría de los casos no se puede eso. En las parroquias no se puede, no puede entrar, no puedo yo dejar a las personas que necesitan que se quede, no se puede. Ya se han dado casos, sacerdotes que se les movió el corazón y los salones que tenían, dejaron que personas entraran. Son personas con problemas, que dejaron tal vez familia, tienen deudas,
tienen tantos conflictos que terminaron en un pleito, derramamiento de sangre, en algunos casos hasta la muerte, y todo eso quedó involucrada la parroquia. Por eso es que no se permite eso. Por eso, pero no es la única manera como nosotros podemos tener hospitalidad para las personas que nos rodean. Por eso deberíamos de pedirle al Señor, a nuestro buen Dios, la gracia de que nosotros sepamos qué es lo que podemos hacer por las personas que nos rodean. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos por esas personas? Hay que pedir la gracia de poder saberlo, saber qué tipo de ayuda necesitan de nosotros, y para saber si nosotros podemos ayudarles o no podemos ayudarles, que no esté dentro de nuestras posibilidades. ¿Sí? Puede ser que lo que se necesite, que muchas personas necesiten, sea la hospitalidad de no negarles nuestra amistad, porque nos hemos vuelto muy selectivos. Solamente somos amigos de los que nosotros queremos ser amigos, no de los que Dios quiere que seamos amigos, sino de los que nosotros queremos. Y la falta de hospitalidad nos ha ido cerrando al amor. Como hay personas que tienen miedo que si saludan a todos los que ven en la calle, si saludan a todos los que vinieron a la misa, tienen miedo de que les terminen pidiendo prestado. Y mejor no les hablan para que nadie les pida prestado, pero se están cerrando al amor. Por eso que hubieran, tal vez, suponiendo que fuera cierto, eso que tú hubieras dado, tú vas a recibir más del doble. Tú vas a recibir más del doble, no se pierde. Nosotros siempre ganamos cuando ayudamos a los demás. Pero por eso ahorita podríamos hablar de una hospitalidad, de no negarles nuestra amistad. No negarles nuestra amistad. Ahorita vamos a regresar aquí, pero quiero hablar de esto también. Hay un regalo impresionante que está escondido también aquí en este pasaje. Es un regalo inmenso el que Jesús les hace a estos discípulos de Emaús. ¿Cuál? Les dice cuál es la interpretación verdadera de las profecías que hablan del Mesías. Dice la palabra de Dios que empezando desde Moisés, todos los profetas les fue explicando las profecías que hablaban de él. Esto es muy grande porque la interpretación de una profecía es muy difícil. Es muy difícil cuando viene aquella profecía en aquellos tiempos a través de Isaías. He aquí que una virgen concebirá. Nadie entendió eso. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie entendió nada de eso. Se entiende y se empieza a entender hasta que sucede. Muchos años, cientos de años después, hasta que sucede, se empieza a entender. No es fácil entender las profecías y menos las profecías que hablan de Él. Pero Jesús se los empieza a explicar a estos discípulos. Todas las profecías mesiánicas. Eso no lo hizo con Pedro. Eso no lo hizo con Juan. Pedro es el príncipe de los apóstoles y eso no lo hizo con Pedro, ni lo hizo con Juan, que es el discípulo amado, porque era el más santo de los discípulos y por eso era el discípulo que más lo podía entender, pues no les explicó a ellos nada de las profecías que hablaban de él. Se los explicó a estos discípulos que iban todos deprimidos y que les quedaba poquita fe. Nosotros creíamos, ya no creen. Nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador, ya no creen. Y sin embargo a ellos les habla el Señor y a ellos les va explicando, empezando desde Moisés, la interpretación correcta de esas profecías. Esto es un tesoro valiosísimo. Es un tesoro valiosísimo porque, repito, es la interpretación correcta. Y esto se le confía a la iglesia.
Se le está confiando, Jesús le está entregando esto a su iglesia. Allí es donde está la interpretación, la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no están sujetas a la deducción del que las lee. Es muy difícil. Hay cosas que nosotros no podemos entenderlas según la cultura en la que vivimos cuando se hizo en otra cultura. No se puede entender, se debe de conocer aquella cultura, que el tiempo, la situación geográfica, la situación política, la situación económica, quién lo dijo, se tienen que estudiar un montonal de cosas, la cultura de ese tiempo para poder entender qué quisieron decir con esas palabras que ahora para nosotros tal vez signifiquen lo contrario. Tal vez signifiquen lo contrario, el ejemplo que hemos puesto tantas veces, que imagínense que la palabra huila. La palabra huila, si nosotros nos vamos hacia el sur, huila significa prostituta. Si nos vamos más hacia el centro de la República, huila significa flaca. Y en otros lugares, huila significa que camina chueco. Entonces, Jesús, que dijera, Jesús andaba con una huila. ¡Ay! Por eso tenemos que ver dónde se dijo. ¿Dónde se dijo? Para darnos una idea de qué es lo que se quiso decir. No interpretarlo como yo conozco. Miren, muchos dicen, ese niño está bien huila, anda huileando, está caminando chueco. Pero en otros lugares se le dice, es una manera despectiva de dirigirse a una mujer que se dedicaba a la prostitución. Es diferente que Jesús anduviera con una de las tres, ¿verdad? De esas interpretaciones. ¿Cuál sería la realidad? Depende de dónde se dijo, qué tiempo, qué año se dijo, quién lo dijo, y así uno va entendiendo y va sacando lo que verdaderamente se quiso decir y no lo que nosotros pudiéramos entender desde nuestra cultura. Por eso la Biblia no es de interpretación privada, porque uno puede leer, interpretar desde nuestra cultura y desviar todo el mensaje del Señor. Desviar todo ese mensaje. Las Sagradas Escrituras, a quien se le dio la autoridad para la interpretación, es a la iglesia. Por eso no podemos leer cualquier Biblia, sino aquella que esté avalada y firmada por aquellos que tienen autoridad para afirmar y decir, no habla nada en contra de la fe, no hay palabras desviadas, todo está bien, y se firma eso. Entonces, fíjense, decíamos que Jesús les explicó a estos discípulos, les explicó desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explicó las profecías que hablaban del Mesías. A Pedro no, tal vez, fíjense bien, tal vez, Pedro tuvo que ir a preguntarles a ellos qué les dijo, para tenerlo bien presente, porque es un tesoro, es una interpretación que no tiene errores, viene de Él, de Dios vienen las profecías y solo Dios sabe qué quiso decir. Entonces, tal vez Pedro fue a preguntarle a estos discípulos qué significaba o qué es lo que les había dicho Jesús, qué les había explicado en el camino a Emaús. Pero también puede ser que todo esto Pedro lo haya entendido en Pentecostés. Puede ser que todos los apóstoles, los demás apóstoles, lo hayan entendido en Pentecostés, o escucharon de ellos o en Pentecostés. ¿Cómo fue? Solo Dios sabe, porque Él hace lo que Él quiere. Él no está sujeto a la iglesia. Jesús no está sujeto, no está obligado a la iglesia. Él se sujetó en algunas cosas porque lo quiso. ¿Cómo en qué? Él dijo, los pecados que perdonen en la tierra quedarán perdonados en el cielo. Él se sujetó. Nosotros no lo sujetamos. Él lo dijo. Y también lo dijo en la última cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mío. Hagan. Él lo dijo. Por eso, como Él lo dijo, la iglesia lo puede hacer. Pero está sujeto porque Él se quiso sujetar a eso.
pero nada más. Él no está obligado a nada más. No está obligado a que haga lo que la iglesia quiere que haga. No, no está obligado. No está obligado Dios a nada verdaderamente. Nosotros, la iglesia, estamos sujetos a Él. Él no está sujeto a nosotros. Él no está sujeto. Por eso, Él le habla a quien Él quiere. Y viene aquí la Virgen, se aparece aquí en México, allá en el Tepeyac. ¿Y con quién fue? Con el obispo Zumárraga, es la autoridad máxima de la iglesia en ese momento aquí en México. Es la autoridad máxima, el obispo Zumárraga. ¿Le habló al obispo Zumárraga? No. ¿Le habló a un sacerdote? No. ¿Le habló a alguno de los religiosos que tanto habían trabajado para la conversión? No. Le habló a un indígena. ¿Por qué? Porque él puede hacer lo que él quiera. No está sujeto. No le podemos decir, Señor, si le vas a hablar a alguien, háblale a él, háblale a ella. No podemos decirle a quién le tiene que hablar él. Él es libre de hacer lo que él quiere en su iglesia. Y le habló a un indígena. Y por eso, pobre indígena, pobrecito Juan Diego, señora, yo soy el último en la fila. Yo soy una escalera que se usa. Yo no soy de los que suben. Soy una escalera que se pisa para que otros suban. Yo soy el último. ¿Por qué me dices a mí? Háblales a algunos de los de allá, de los importantes, para que les crean. Se reconoce Juan Diego y la Virgen le contesta, has de saber, hijo mío, que tengo muchos servidores, pero es necesario que tú hagas lo que Dios pidió que tú hicieras. Te ruego, te lo puedo exigir, pero te ruego, insiste, y lo manda otra vez allá para rogarle otra vez al obispo que hiciera lo que la Virgen estaba pidiendo. Entonces, Dios no está sujeto a la iglesia, Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Sí, se ha sujetado en algunas cosas porque así lo quiso para nuestro bien. Para nuestro bien. Aquí en este pasaje hay algunos que dicen, hay algunos que afirman que lo que sucedió en la cena de Emaús, fue la Eucaristía, dicen. Jesús se hizo presente, hizo lo mismo que hizo con los apóstoles. No les dio esa potestad, pero dicen que fue una celebración eucarística. Pero no es fácil esto, porque primero, Cleofás no estuvo en la última cena. En la última cena Jesús quiso que solo estuvieran los 12 apóstoles, porque era un momento muy importante, no había más gente, solo los 12. Él quiso celebrar esa Pascua solo con sus apóstoles. Entonces, Cleofás lo pudo reconocer y decir, ¿hizo lo mismo que en la última cena? No, porque él no estuvo allí. Pero como los efectos son parecidos a los de la Eucaristía, te abren los ojos. A veces no nos damos cuenta nosotros, pero nos abre los ojos. Decimos aquí en México, me cayó el 20. Entendí esto, el Señor nos permite. La Eucaristía hace eso. Por eso algunos dicen, debió ser la Eucaristía, pero tampoco dice si lo comulgaron. Solamente dice, lo partió y lo dio. Y en ese momento, no sabemos si cuando comieron o en el momento en que lo recibieron, y en la forma como lo recibieron. No sabemos si esto es lo que hace que se confundan algunos pensando, y todos, ¿verdad? No sabemos si Jesús celebró la Eucaristía o no. No sabemos eso, pero ¿por qué? Otra de las razones es que al principio de la iglesia, la misa no se llamaba misa, ni siquiera se debería llamar misa, es otro asunto, pero la misa no se llamaba misa, se llamaba la fracción del pan. Cuando alguien iba a lo que ahorita le llamamos misa, decían, vamos a la fracción del pan. Y como los discípulos de Emaús dijeron,
que lo reconocieron en la fracción del pan. Por eso muchos lo relacionan con la Eucaristía. ¿Qué puede ser? Pues Dios es libre para hacerlo. Si Jesús quiso hacerlo, la Eucaristía ahí la hizo. ¿Quién le puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no tenga permiso? Él hace lo que Él quiere. Él es Dios. Puede hacer lo que Él quiere porque todo Él es movido por el amor. Entonces Él puede. Entonces por eso muchos se relacionan la fracción del pan con lo que era lo que hoy le llamamos misa, y antes era eso, la fracción del pan. Ahora vamos a regresar ahorita, pero ¿qué es lo que les invito a que trabajemos en esta semana en nuestras casas? La hospitalidad. Invita a Dios a tu casa, invítalo. Muchos dan por hecho que ya está y otros dan por hecho que no está. Invítalo, invítalo. En algunos casos Jesús se invita solo. En el caso de Zaqueo, Zaqueo, bájate porque tengo que ir a tu casa. Pero en otros casos, si no lo invitas, se va. Y nosotros no sabemos de cuál de los dos casos somos nosotros. Por la cara que traen, mejor invítenlo. No sabemos, ni sabemos el criterio que el Señor utilice para esto, pero tenemos que invítalo a tu casa. Cuando comulgamos todos, ¿cuánto tiempo dura? El Señor, dependiendo de cuánto tiempo tarda en desintegrarse la parte física del sacramento, que es lo que era pan, pero con la transubstanciación se convierte en carne, pero respetando la materia de pan, pero ya no es pan, se convirtió en la carne de Cristo. Cuando nosotros lo comemos, en cuanto se diluye la parte material, si la persona toma en cuenta a Jesús, le está hablando con Él, lo invita, como si hubieras invitado a un amigo tuyo que va a un lado de ti, pues van hablando, no todo el rato, pero sí van hablando, se van haciendo comentarios sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, sobre la vida, sobre lo que sea. Cuando vas con tu amigo eres libre de hablar de muchísimas cosas. Invita a Jesús a todo, a tu casa, a tu trabajo, hasta en los momentos difíciles, como cuando uno va manejando. Ya ven que ahorita muchos manejan. Antes la gente manejaba mal y ahora manejan peor. Y a veces en esos momentos necesitamos que vaya a un lado de nosotros Jesús. Y si Él va a un lado, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a saber cómo reaccionar y cómo tenemos que ser. Invítenlo. Eso llévenselo de tarea, invítenlo, llámenle, háblenle. Los oídos de Dios siempre están abiertos. Siempre Dios los escucha donde quiera que estén. El lugar privilegiado para hablar con Dios es la casa de Dios, pero no exclusivo. Nosotros podemos hablar con Dios donde estemos, pero el lugar privilegiado para hacerlo es la casa de Dios, que es el templo. Es el templo donde celebra, donde está Él físicamente presente bajo la forma sacramental de pan. Entonces tenemos que hacer esto, invitar a Jesús, invitarlo a nuestra vida. También tenemos que trabajar la hospitalidad con los que nos rodean. Esto es más importante de lo que muchas personas se imaginan. Nosotros cometemos un error muy grave cuando venimos los domingos a la Santa Misa. Viene la gente, termina la Santa Misa y cada quien se va sin voltear a ver a nadie, no les importa a nadie ni nada, ya cada quien se va a lo que sí le interesa. Nosotros somos una familia. En la parroquia es una familia formada por familias, una familia formada por familias. Todos los que están a un lado alrededor de ti son bautizados. Y si son bautizados, son hijos de Dios igual que tú. Y si son hijos de Dios igual que tú, entonces son tus hermanos. Y nos falta la bendición porque no hay hospitalidad, porque no abrimos nuestro corazón a la posibilidad de que los demás desarrollemos una amistad. Hay gente que nunca se ríe, algunos porque están chimuelos, ¿verdad? Pero
pero hay otros que nunca se ríen. Y es muy importante sonreír. Cuando se sonríe, cuando nosotros sonreímos, es más fácil que se dé la amistad, que la otra persona se acerque. Y a nosotros nos sirve. Hay un psicólogo que hizo un estudio y puso dos grupos de personas por separado. A los dos grupos les dio a cada uno un lápiz. A un grupo le dijo que se lo pusiera el lápiz aquí arriba, entre la nariz y el labio superior. Y cuando se ponían ahí el lápiz, pues tenían que subir las jetas, ¿verdad? Tenían que subir así, el labio para poder detener el lápiz, para que no se cayera. Y entonces estaban así, ¿no? Que hasta fruncidas las cejas, ¿sí? Para poder levantar aquí el lápiz. Estaban así. Y los otros les dijo que se lo pusieran en la boca, así horizontal se lo pusieran, que saliera por los dos lados, pero lo más pegado que pudieran a la parte de la boca. Y entonces lo pusieron. Y el experimento consistía en que unos pusieran cara de enojado y otros pusieran una cara de sonrisa. Todos iban a estar así con el labio. Entonces les enseña unas imágenes graciosas. Se los enseña primero a los que tienen el lápiz aquí y tienen la cara así fruncida, así todo así como si estuvieran oliendo a popó, porque tenían que sostener el lápiz. Les preguntó, ¿qué les parece esto? Pues a todos, pues nada. ¿Qué es eso? A mí qué me importa eso. No, nada y nada. Esas mismas imágenes se las pone a los que tienen dibujado una especie de sonrisa en el rostro y todos se rieron. Es que esto nosotros lo vivimos, los esposos lo viven cada rato en sus familias, ¿no? Se pelean con su vieja y se van a trabajar. Cuando regresan, se asoman a ver qué cara trae. Y si trae cara de perro bulldog, no se acerca, ya no sé, para allá se queda calladito y si puede se vuelve a ir, ¿verdad? Pues, y si tiene cara feliz, entonces ya se acerca con más confianza. Si se está riendo, se acerca con más confianza. Es lo mismo de este experimento, es lo mismo. Es que ustedes no son culpables de la cara que tienen, pero sí de la que ponen. Son culpables de llevar una vida amargada. Si ustedes están pensando solo en lo que los amarga, necesitamos sonreír, forma parte de nuestra vida. Necesitamos sonreírnos, facilitar la amistad entre nosotros. ¿Tienes miedo de que te vayan a pedir dinero prestado? ¿Qué tal si es alguien que te va a dar, no que te va a pedir? No sabes si es alguien que de lo que sabe hacer lo que tú ocupas que se haga ahí en tu casa. ¿Tú qué sabes? Tantas bendiciones las hemos perdido porque no hacemos familia, porque no nos importan los demás. Solo yo ya fui a misa, los demás que los lamba el sapo. Y por eso el mundo se está despedazando. Porque no hay hospitalidad en nuestros corazones, no hay apertura a la amistad, no permites a otros que se acerquen a tu vida. Es tu vida nada más y no permites que los demás entren, por eso nos falta a todos la bendición. Y hasta que todos entendamos y todos empecemos a sonreírnos, entonces empezarán a descender tantas bendiciones que estaban detenidas por esas faltas de amor. Se estaban detenidas por esas faltas de amor. Por eso la amistad es hospitalidad. Te dejo entrar en mi vida. Esa es hospitalidad. Tenemos que ofrecer amistad. También la hospitalidad es una sonrisa, porque la sonrisa favorece el encuentro de amor. Necesitamos ensayarnos sonriendo. Y esto es indispensable. Si no sonreímos, no vamos a poder avanzar, no vamos a ser positivos ante las circunstancias del mundo. Vamos a ser negativos. Necesitamos sonreír. Aunque no tengan razones, aunque tengan más razones para llorar que para sonreír, necesitamos sonreír. Es hospitalidad, una sonrisa. Ofrecerle tu tiempo a alguna persona.
tu escucha. Hay tantas personas que necesitan ser escuchados, no necesitan consejos, solo necesitan ser escuchados. Escuchar entonces es una manera de dar hospitalidad a los que venimos aquí, o a lo mejor a los enfermos. Tantos enfermos que necesitan hablar, nadie los escucha. ¿Por qué no los escuchan? Porque siempre platican la misma historia. Y se les olvida que ya todo mundo ha escuchado 50 veces la misma historia y ya nadie la quiere escuchar. Hay alguien que puede ir solo a escuchar la misma historia. Y es un apostolado de amor eso. Es abrir tu corazón, es dar hospitalidad a esa persona, dar hospitalidad. Tenemos que buscar esto. La hospitalidad entonces llama invitar a Dios a nuestras casas, invitar a los que nos rodean a ser nuestros amigos. Y leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Nuevamente yo les sugiero la Biblia, es Straumbinger, algo así se dice, es un sacerdote que, si no me equivoco, es de Italia y se fue a vivir a Argentina, y en Argentina tiene estos estudios, él tiene estudios bíblicos impresionantes. Entonces hizo una Biblia comentada, pero los comentarios no eran de él, sino comentarios de los santos padres. ¿A quiénes le llamamos los santos padres? A los que vivieron más cerca del tiempo de Jesús y entendieron mejor lo que Jesús quería decir. Son los comentarios de los santos padres y los comentarios de los santos que, por estar cerca de Dios, entendieron muchas cosas. ¿Que se pueden equivocar? Sí, pero si se equivocan ellos, más fácil que nos equivoquemos nosotros. La Biblia, Straumbinger, así se apellidaba él, creo que es alemán, no de italiano, creo que es alemán, y se fue, pero vivió muchos años en Argentina, por lo tanto su español era muy fluido, y él tuvo todos estos libros. No, es bien difícil de comprar. Es muy difícil, casi no hacen estas Biblias, son muy difíciles de conseguir, pero las pueden bajar por línea. Si hay algunas, yo tengo les podríamos pasar, podría dejar yo ahí, si a alguien le interesara, le puedo dejar un link ahí en la oficina, qué es lo que puede poner ahí para que salga, para que les dé esa información. Y está muy bien eso, donde yo me gusta leer de ahí las Sagradas Escrituras de esta Biblia Straumbinger. Si alguien quisiera, pues nomás nos dicen, y yo le mando a la secretaria el link para que se los pudiera pasar a los que así lo quisieran. Pero vamos a trabajar la hospitalidad con Dios, invitándolo a todo, haciéndolo presente en todo, y luego la hospitalidad con aquellos que nos rodean. Hospitalidad. Mientras más trabajo te cueste ser hospitalario con una persona, la recompensa será mayor. Será mayor. Y si por ser hospitalario te roban algo, Dios te puede devolver 3 veces más. En lo físico o en lo espiritual, que es más valioso que lo físico, porque lo físico se va a quedar en este mundo. Entonces los invito a que trabajemos en esto. No va a ser fácil, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso le pedimos al Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.